Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en un día más de la capacitación, el curso integral en consultoría ambiental. Vamos a dar inicio de inmediato con la temática que tenemos para el día de hoy. Bien. Bueno, el día de ayer nos quedamos en la parte de lo que es la revisión del componente biótico, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a centrar, ¿no? Ya, muy bien. Algunas puntualizaciones que hay que mencionar y que nos menciona la norma técnica, perdón. Algunas puntualizaciones que hay que mencionar y que nos está diciendo en la norma técnica son las siguientes, ¿no? Vamos a tener que hacerlo de manera cuantitativa y cualitativa según aplique, ¿no? Para el área de implantación del proyecto y sus áreas de influencia. Para el área geográfica se utiliza únicamente información bibliográfica y no siempre hay que hacer de la parte del área geográfica, ¿no? Porque para hacer del área geográfica este levantamiento de línea base biótica, será necesario que el proyecto sea un proyecto bastante grande, ¿no? Porque si el proyecto es pequeño, no vamos a tener que hacer del área geográfica total, ¿no? Acá me menciona también que deben ubicarse puntos de control biótico, ¿no? Esto de nuevo refiriéndose a proyectos grandes, donde que también se puedan hacer la parte de lo que es caracterizaciones bióticas, ¿no? Como repito, esto se produce o se refleja en proyectos grandes nada más, ¿no? Otra consideración que menciona también, vamos a observar que la línea base biótica considera todos los grupos taxonómicos que estés en el área de estudio, es decir, podemos encontrar todo lo que es, en este caso, mastofauna, herpetofauna, avifauna, entomofauna, macroinvertebrados acuáticos, ictiofauna, como los componentes, ¿no? Y también estaría flora. En zonas donde que haya cultivos de pastizales o zonas antrópicas, directamente nosotros vamos a tener que hacer muestreos cualitativos, ¿no? Algo bien importante, ya que al ser zonas intervenidas o de pastizales o zonas antrópicas, prácticamente yo no puedo establecer muestreos cuantitativos, ¿no? Porque ustedes van a ver la metodología más adelante de muestreos cuantitativos, es necesario muchas de las veces la concurrencia de bosque de bosque o bosque primario, bosque secundario o bosque nativo, ¿no? Para el levantamiento de la línea base biótica, en este caso, un caso particular, para el transporte de materiales peligrosos, aquí que es lo que me menciona, que únicamente necesitamos información secundaria. Obviamente hablamos del hecho de que en este caso una empresa que se califique para el transporte de residuos peligrosos, pues muchas de las veces lo tiene que hacer a través de varias provincias, ¿no? Para el transporte que en este caso es de materiales peligrosos o de residuos peligrosos. Entonces, para eso, información bibliográfica nada más, ¿no? Porque sería imposible establecer puntos de control. Hablamos de que de igual forma siempre para gestores hay dos licencias que deben sacarlo, una de transporte y la otra para el tratamiento, ¿no? Proyectos que utilicen cuerpos hídricos. Aquí habla netamente de aquellos proyectos que hagan uso de los recursos hídricos, en especial las hidroeléctricas, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a necesitar hacer, perdón, muestreos bióticos, aguas arriba en el embalse y aguas abajo del proyecto. También aquí se pueden aplicar los proyectos o los grandes proyectos de lo que es riego, de embalses también,
en donde que tenemos esta parte de acá, ¿no? Pero sobre todo esto está direccionado a la parte de lo que es las hidroeléctricas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que desarrollar, bueno, aquí nos vamos a trasladar al documento, la norma para la elaboración de estudios de impacto, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos la particularidad, ¿no? De que encontramos el formato en el cual vamos a presentar este documento de la línea base biótica, ¿no? En primer lugar vamos a escribir el área de estudio, que ya vamos a ver qué partes, componentes tenemos. Luego la metodología. Dentro de esta metodología nosotros vamos a incluir sitios de muestreo, método de muestreo y esfuerzo de muestreo, ¿no? Para todos los componentes, que en este caso son ornitofauna, que son las aves, o avifauna, mastofauna, herpetofauna y entomofauna, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a fauna terrestre. En cuanto a lo que tiene que ver fauna acuática, nosotros tenemos ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos, y cuando tenemos este tipo de proyectos, como es el caso de las hidroeléctricas, también se utiliza la otra metodología, o más bien dicho, un componente adicional, que es el componente de la limnología, que es un componente que normalmente no lo solicitan. Es un caso muy particular, que sobre todo se aplica en la parte de lo que es hidroeléctricas. Y también, bueno, en las petroleras también se ha visto que en los monitoreos se les exige el componente limnológico, que corresponde a lo que respecta al zoo y fitoplancton que existe dentro de lo que es el agua, ¿no? Bueno, sobre todo el zooplancton, ¿no? Porque en cuanto a lo que hablamos de fitoplancton, ya estaríamos hablando de la parte de lo que es flora, ¿no? Entonces, de igual forma, pues aquí habrá el componente flora, tanto acuática como terrestre, y vamos a tener que incluir aspectos ecológicos. ¿Qué son los aspectos ecológicos? Todo lo que sean hábitos, también lo que respecta a la importancia, si es que están en peligro de extinción, entre otros componentes que los revisaremos más adelante. Conclusiones generales y conclusiones específicas de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hemos planteado, que aquí también siempre vamos a tener que meter objetivos y conclusiones, ¿no? En el contenido en sí vamos a tener que primero, bueno, aquí vamos a tener que desarrollar mapas también, y vamos a tener que, en este caso, representar todo lo que tenga que ver con cobertura vegetal, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues nosotros vamos a tener que hacer un mapa de cobertura vegetal, y según esa cobertura vegetal. Ahora, ¿de dónde debo obtener esos datos de cobertura vegetal? Recuerden que yo les había mencionado que dentro del sistema SUYAN, en el mapa interactivo, nosotros teníamos la parte de lo que es coberturas vegetales, ¿no? Entonces ustedes se van a ir acá al mapa interactivo y ahí van a descargar, ¿no? Eso de igual forma ya lo veremos en la parte correspondiente a ArcGIS, ¿no? Tenemos también, en este caso, pues una vez que hayamos definido, vamos a calcular los porcentajes, el área también del proyecto, aquí iría el área, y el porcentaje que corresponde del total. Obviamente haciendo el cálculo, desde el ArcGIS también podemos hacer todo esto, ¿no? Tenemos estratos de bosque también que podemos definir entre herbáceo, arbustivo y arbóreo, entre la parte de lo que es la cobertura vegetal. Pisos zoogeográficos también se los descarga de la parte de lo que es el mapa interactivo. Y tenemos acá, pues, lo que se refiere, bueno, en el caso de que ustedes no puedan definir mediante lo que son coberturas, tendrán que acudir o utilizar en este caso la metodología que está acá establecida como resumen de pisos geográficos, ¿no? Entonces ahí ustedes encontrarán esa información para definir los pisos geográficos que corresponden, ¿no? Acá obviamente vamos a colocar únicamente aquellos que, o aquel al cual pertenece el piso zoogeográfico, ¿no? Determinado según la metodología que está ahí, ¿no? Esto es sencillo porque ustedes lo van a hacer, como digo, a través de mapas, o lo van a hacer a través de la información primaria que tengan en el plan de desarrollo
de ordenamiento territorial en otros estudios, o también, como digo, directamente con la metodología que está acá, dentro del aula virtual, ya les he incluido, ¿no? Esta parte de aquí. Eso como introducción. Permítanme un momento. Bien, entonces acá de igual forma los sitios de muestreo, nosotros vamos a tener que aquí justificar de manera técnica la ubicación de puntos de muestreo, ¿no? Obviamente según el área que tengamos, vamos a establecer puntos de muestreo. Una metodología exacta que nos permita o nos diga cuántos puntos en realidad necesito establecer dentro de un área determinada no existe, ¿no? Pero obviamente hay que partir por lo lógico, ¿no? Si es que el proyecto no es demasiado grande, pues obviamente voy a tener que establecer. Primero que nada, si es que voy a hacer muestreos cuantitativos, que son los que más representan. Si tengo que hacer cualitativos, entonces probablemente voy a necesitar únicamente ubicar transectos. Pero si es que voy a tener que hacer, en este caso, cuantitativos, probablemente necesite las parcelas. Las parcelas, por lo general, vamos a establecerlas de 50 por 50, que vendrían a ser 0.25 hectáreas más o menos. Entonces, si es que el territorio es muy grande, tenemos gran extensión, pues vamos a tener que seguir aumentando puntos de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros podríamos establecer, si es que es muy pequeño, un mínimo 2 puntos, ¿no? Si es que es muy pequeño el sitio. Obviamente, si es que es aplicable también. Y conforme van creciendo más, pues establecemos la parte de lo que es los puntos de monitoreo en otros lugares. Ahora, siempre vamos a necesitar para establecer eso, basarnos en la cobertura vegetal, ¿no? Ustedes no van a poder, o no sería justificable colocar un punto para identificar, en este caso, buenas noches. Para el ESIA, Expos de una empresa de transporte de residuos peligrosos, ¿cómo se realizaría la línea base? O sea, hay una determinada de implantación. Para el transporte, lo que por lo general se hace, en este caso, para transporte, nosotros utilizamos el área en la cual se van a ubicar, por lo general, los vehículos, ¿no? Es decir, desde donde van digamos, el área de la empresa, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a la ubicación en sí del área, ¿no? Obviamente para hacer otros establecimientos, en este caso, hablando de la metodología del medio físico, por ejemplo, del medio físico, obviamente yo voy a tener que hacer, en este caso, para las rutas, cierto establecimiento, ¿no? Por ejemplo, de lo que tenga que ver con la información que voy a ingresar acá, tiene que ser también con la parte de las rutas. Pero otros parámetros, como por ejemplo la determinación de la calidad del agua, de lo que es el análisis del suelo y toda esa situación, voy a tener que hacerlo en el sitio en el cual va a funcionar la empresa, ¿no? Porque la empresa tiene que tener una sede, unos talleres, un lugar donde que va a estar ubicados los vehículos, ¿no? Donde que van a tener también las oficinas administrativas, ¿no? De la empresa, que en este caso es la transportista, ¿no? Ahora, otra información, como ustedes pudieron observar en este caso de lo que respecta a lo que es información de monitoreo biótico y de otras situaciones, por lo general voy a tener que hacerlo en lo que respecta a información geográfica de los sitios en los cuales va a estar ubicado las rutas, ¿no? Del transporte de los residuos peligrosos en realidad. Entonces, esto, por ejemplo, se lo hizo
bueno, cuando manejábamos el anterior formato, ¿no? Para una empresa que se llama TransRPT, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer eso y justamente ahí, pues, lo que se licenció es el sitio donde que se encuentran las oficinas administrativas o el sitio en el cual se almacenan los vehículos, ¿no? Obviamente para esto se necesita otro tipo de permisos que deben cumplir los vehículos y también que deben cumplir, en este caso, los conductores y otro tipo de situación, como es la aprobación de los requisitos técnicos para el transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a esa inquietud, ¿no? De manera general, obviamente, porque darles una descripción de manera específica sería imposible, ¿no? Ya que existen varios casos y todos los casos son o se deben tratar de manera particular, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, siempre tenemos acá la consideración, por ejemplo, las normas técnicas que nosotros encontramos aquí están establecidas por lo general para proyectos mineros y proyectos para proyectos mineros, hidroeléctricos y de lo que es hidrocarburos. Esta norma técnica está establecida para eso inicialmente, pero obviamente es aplicable para todos los proyectos. Alguna vez, digamos, o hace algunos años, existía norma técnica para cada, digamos, una guía, más bien dicho, del estudio de impacto ambiental para cada uno de los componentes, ¿no? No existía únicamente, o más bien dicho, para cada uno de los sectores. Otros sectores, sector minero, hidrocarburos, pero actualmente, pues como digo, esta norma técnica funciona para todos los ámbitos y esa es la situación. No podríamos tratar específicamente cada uno de los de estudios de impacto. Yo, como digo, tuve la oportunidad de realizar con el anterior formato que estaba vigente en aquel año 2018, ¿no? Porque este formato a partir del año 2019 es cuando empieza a realizarse este cambio y en algunas dependencias exigían que tenga esta adaptación cuando se entregaba en forma física, ¿no? Pero, como digo, hay muchas cosas que han cambiado en este formato moderno. Ya. De igual forma, ¿no? Los sitios, como digo, de muestreo, hay que saberlos definir, sobre todo en el sitio de implantación de lo que es el proyecto, ¿no? De igual forma, hay que ser también lógicos, ¿no? Por lo general va a existir, pues obviamente, una interacción directa entre lo que es, y justamente lo que les estaba hablando inicialmente, para hacer todo el tipo de monitoreos, hay que observar la interacción que existe entre la empresa con los medios, es decir, las áreas de influencia directas que existen, ¿no? Porque es sobre el área de influencia directa que yo voy a establecer estos puntos de monitoreo. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ver sitios correctos para ubicar lo que es monitoreos, porque yo no puedo colocar un sitio cuantitativo de monitoreo de mastofauna, por ejemplo, en un pastizal o en un cultivo vegetal, o peor aún en lo que es un potrero o en lo que es lugares cercanos a viviendas o en caminos. Entonces ahí yo no voy a poder colocar lo que son puntos de monitoreo, por ejemplo, de mastofauna. Entonces, todo eso tiene una lógica y en realidad es bastante complejo definir todo esto. Por lo general, las personas que tienen más experiencia en esto son los biólogos o ingenieros ambientales que han hecho su posgrado en biología y que obviamente han ganado experiencia con el paso de los años, ¿no? De igual forma, hay que tener en cuenta que estos puntos de monitoreo que nosotros establezcamos van a ser los puntos de monitoreo que a futuro dentro de la auditoría ambiental de cumplimiento se van a realizar también, ¿no? Así es que hay que tener muy en cuenta eso y si eso, sobre todo si es que el proyecto es grande, va a tener que cada año hacer una aprobación de puntos de monitoreo. Ya,
acá de igual forma me mencionan, ¿no?, algunas otras consideraciones. Siempre, pues obviamente, como les mencionaba, sitios propicios para realizar los muestreos, ¿no? Por ejemplo, para establecer cierto tipo de monitoreos cuantitativos, como son las redes de neblina, tanto para lo que es mastofauna y lo que es avifauna, ¿no? Siempre se les coloca en la parte de lo que son caminos, ¿no? O también en lo que tiene que ver sitios en medio de un bosque, ¿no? Ahí es donde que se puede colocar este tipo de lugares para el muestreo tanto de lo que es avifauna como mastofauna, y obviamente los horarios son distintos. Ya les hablaremos un poco de eso adelante. Los puntos de muestreo tienen que estar colocados en zona UTM WGS 1984, zona 17S o 18, ¿no? Dependiendo del sitio, justamente de lo que ya les hablé el otro día, ¿no? Y acá de igual forma, como menciona la parte de los cuerpos hídricos, siempre debe tener monitoreos aguas arriba y aguas abajo. Un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo precisamente del establecimiento de estos puntos de monitoreo que mencionan, ¿no? Ya acá en el Maps voy a ubicarme para mostrarles precisamente de lo que me está hablando acá, que es la ubicación de muestreos bióticos aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la central hidroeléctrica, bueno, aquí es el embalse del Toachi, ¿no? Porque la central hidroeléctrica en sí está formada por dos embalses, ¿no? El embalse del Toachi y el embalse del Pilatón, que está a margen derecha de lo que es la vía a Santo Domingo, ¿no? Más abajo de Tandap. Entonces, acá, por ejemplo, si hablamos de proyectos hidroeléctricos, nosotros tenemos aquí lo que respecta al embalse, ¿no? Entonces, en el embalse, de igual forma, hay que establecer muestreos aguas arriba o aguas abajo, ¿no? En el caso de que fuera una hidroeléctrica o un embalse pequeño, tendríamos que establecer únicamente lo que es zonas de muestreo 200 metros aguas arriba y aguas abajo, nada más. Sin embargo, al ser una represa o un embalse bastante grande,
En cambio, pues se da la situación de que el área de influencia directa se encuentra a la parte de lo que es praderas de Toachi, hasta el fondo de acá. Entonces, hasta ahí hay puntos de monitoreo. Obviamente aquí, para establecer puntos de monitoreo, tengo que yo tener claro que, por ejemplo, en este caso es un proyecto bastante extenso. Y aquí tenemos algunos ríos aportantes, en este caso el río Sarapuyo, que es un río importante, aportante de lo que es el río Toachi, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá siempre se va a establecer puntos de monitoreo en lo que es macroinvertebrados, en lo que es ictiofauna, en estos ríos también. Entonces, todo eso corresponde a análisis, ¿no? Dentro de toda esta situación. De igual forma, pues, ríos, después de la presa también se establece puntos. Siempre hay que tener en cuenta lo que es la cobertura vegetal, ¿no? Y según la cobertura vegetal, yo puedo establecer sitios de muestreo. Por ejemplo, en estos sitios donde que hay mucho, hay senderos abiertos o lugares abiertos, por ejemplo, yo no voy a poder establecer lo que es muestreos cuantitativos, sino únicamente muestreos cualitativos, ¿no? Entonces, esa es la situación. Siempre que nosotros vayamos o nos refiramos a muestreos cuantitativos, estamos hablando de sitios en los cuales existe poca intervención, ¿no? No existe mucha intervención antrópica. Ahí yo puedo establecer lo que respecta a muestreos cuantitativos. Caso contrario, pues únicamente tendríamos que hacer con muestreos cualitativos, ¿no? Siempre hay que tener referencia de todo eso y según eso poder establecer los puntos de monitoreo de cada uno de los sitios. Para eso, pues obviamente siempre se elaboran los mapas de muestreo, de monitoreo, previos a ejecutar este tipo de monitoreo. Entonces, todo eso es correspondencia por lo general del consultor, ¿no? Porque inclusive el propio biólogo lo que le va a pedir usted directamente es los puntos de monitoreo y el esfuerzo de muestreo. Bueno, la metodología y el esfuerzo de muestreo. Para, según eso, hacer o más bien dicho, establecer una situación en la cual él pueda establecer una fase de campo y una fase de lo que es laboratorio. Ahora, también mencionarles como dato importantísimo que los biólogos, y eso es algo que a mí me ha sucedido, digamos, o me sucedió cuando he estado empezando en este trabajo también de coordinar ciertos monitoreos o de hacer estudios de impacto de un poco magnitud un poco más grande. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen que entender que los biólogos no cobran barato, no cobran barato. Los biólogos por cada componente es un poco costoso. Por ejemplo, para un proyecto de estos, que son bastante grandes y en donde que nosotros por lo menos vamos a tener que hacer un esfuerzo de muestreo hablando de unos 15 a 20 días, ¿no? Dependiendo de los puntos que tengamos acá. Entonces, un biólogo libre de todo lo que es alimentación, todo lo que sea transporte, les puede estar cobrando entre 80 a 100 dólares el día de trabajo, ¿no? Pudiendo establecerse pues ese día de trabajo como un día de horario nocturno, un día de horario diurno, ¿no? Dependiendo de cómo sea la metodología, que ya más adelante les diré, ¿no? De igual forma, por lo general, para este tipo de proyectos que ya son proyectos mucho más grandes, de igual forma por acá hay mineras, ¿no? Algo que es importantísimo también para las mineras. De igual forma, para que se aprueben el estudio de impacto tiene que estar elaborado por varios biólogos, ¿no? Un biólogo para cada componente, que es lo que se solicita generalmente, ¿no? Entonces eso a tomar o tener en cuenta antes de hacer este tipo de situación. Entonces nosotros tenemos aquí un formato que nos menciona, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con puntos de muestreo de flora y puntos de muestreo de fauna. Obviamente, dependiendo de si hay flora acuática o flora, lo que es flora terrestre, entonces tenemos esto. Entonces, en primer lugar, tenemos el código, tenemos la fecha, las coordenadas en el caso de que tengamos, o más bien dicho, sea una parcela, pues obviamente nosotros vamos a tener, en este caso, 2 puntos de inicio y 2 puntos de final. Por eso es que tenemos aquí un total de 4 puntos, ¿no? Porque tenemos estableciendo una parcela de 50 por 50, es decir, 2.500 metros cuadrados, ¿no? El tipo de vegetación, de igual forma que ya la determinaron con la cobertura de vegetal,
y el tipo de muestreo, que puede ser cuantitativo o cualitativo, que ya lo hablaremos más adelante algunas de las metodologías. Tenemos en cuanto a lo que tiene que ver al muestreo de fauna, de igual forma siempre describiendo el componente, ¿no? Por ejemplo, aquí podría estar punto de muestreo de mastofauna y podríamos tener en este caso lo que es un transecto, que es para la parte de lo que es redes de neblina, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver cuantitativo, ¿no? Como aquí menciona, no siempre vamos a aplicar transectos. En algunos lugares vamos a tener que establecer lo que respecta a parcelas, ¿no? Y según eso hacer este tipo, o radios de influencia, ¿no? Que puede ser un radio de 50 metros, 15 metros, y según eso tener los puntos de monitoreo. Todo eso es correspondencia nuestra, poder establecer cuáles son los puntos de muestreo o monitoreo. Obviamente, un método rápido que yo puedo aplicar es establecer una malla de muestreo con el programa ArcGIS y tirar puntos de manera aleatoria. Y luego ir seleccionando, de acuerdo a la cobertura vegetal que haya, el tipo de nivel de pendiente, que también es importantísimo. Y de igual forma, si es que es posible, cuando se vaya a hacer el monitoreo ya in situ, realizar la verificación de poder hacer esos puntos de monitoreo, caso contrario, trasladarlos a otros lugares, ¿no? Por lo general lo que ocurre es, ¿no?, que cuando nosotros tenemos acá un mapa, creemos, o más bien dicho, según la visualización de la imagen satelital, creemos o interpretamos que las pendientes no son muy altas, pero si ustedes se van a la realidad, por ejemplo aquí, entre este sitio de aquí y acá hay una pendiente de cerca de los 90 grados y una altura considerable de casi 200 metros de altura, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, por ejemplo. Algo como eso, ¿qué es lo que sucede? Pues no se nota, ¿no? Entonces, esa es alguna de las particularidades que se notan dentro de esta situación. Entonces, eso también tener en cuenta. Siempre que ustedes tienen que verificar los puntos, primero que nada, como digo, la metodología podría empezar por establecer una malla de muestreo, tirar puntos aleatorios y según esos puntos, después escoger, ¿no? Obviamente, las parcelas también puede establecerlas o establecer transectos. Todo eso es correspondencia del consultor, ¿no? Porque lo que es el biólogo netamente le va a decir a usted, necesito los puntos de monitoreo, el esfuerzo de muestreo, lo que respecta a la metodología y el tipo de muestreo, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, y ellos van a realizar el trabajo, ¿no? O si usted hace un posgrado en monitoreo biótico, también puede hacer esta aplicación, aunque por lo general dentro de los contratos que se están saliendo últimamente de las empresas de los sectores estratégicos, todos solicitan que deben ser, en este caso, licenciados en biología o biólogos, que también hay ese título directamente. Entonces, esa es la particularidad, ¿no? Ahora, nosotros tenemos, como dije, el establecimiento de muestreos cualitativos y muestreos cuantitativos. Entonces, aquí me nombra varias metodologías, sobre todo lo que es inventarios biológicos rápidos, ¿no? Y dentro de esto, pues, nosotros nos menciona algunas de las características que yo puedo realizar. En cuanto a lo que es flora, pues únicamente hablamos de un listado de especies, obviamente estableciendo un nombre común para luego tener un nombre científico, ¿no? Dentro de lo que es el sitio que hemos determinado. Para esto, pues obviamente dependiendo de la condición del sitio, puede establecer parcela o puede establecer transecto. Si es que el sitio es un poco complicado de acceso como para caminar, como para realizar el muestreo, pues cambio a transecto, ¿no? Porque establecer una parcela va a ser mucho más complicado que establecer un transecto, ¿no? De igual manera, los transectos pueden ser de 100 metros por 2, ¿no? Que por lo general se lo hace, ¿no? 100 metros de largo por 2 de ancho. Y como repito, los parcelas serían de 50 metros por 50 metros. Acá tenemos la parte de lo que es fauna, ¿no? Aquí tenemos algunas metodologías en cuanto a lo que tiene que ver avifauna o también llamada ornitofauna. Nosotros vamos a hacer mediante lo que es ubicación por transectos.
o puntos de control, ¿no? Dentro de esto, pues nosotros vamos a hacer registros visuales y auditivos, ¿no? Muchas de las veces es complicado hacer registros visuales, ¿no? Ustedes no van a encontrar, como por ejemplo si se van a Mindo, las propias aves vienen hacia el turista, ¿no? Son aves ya prácticamente domesticadas. En cambio, en lo que respecta ya al trabajo de campo es mucho más complicado. Y de hecho, para establecer un horario en el cual, horarios más bien dicho, en los cuales podemos hacer este tipo de monitoreos cualitativos con observación y registros auditivos, se los tiene que hacer, bueno, en ciertos horarios, ¿no? Que puede ser en el horario de la mañana, entre 6 a 8 de la mañana. Y en la tarde, a partir de las 4 a 6 p.m., ¿no? Que es por lo general los horarios en los cuales podemos realizar este tipo de monitoreos que son cualitativos, ¿no? Existen muchas aplicaciones que son muy útiles para esto, como es la aplicación eBird, por ejemplo, que se escribe eBird, que algunos de ustedes ya lo habrán conocido, y mediante eso, pues, se coloca características y según las características, pues, podemos llegar a identificar el ave. De igual forma, hay registros auditivos dentro de esa aplicación, que es muy útil. También podemos utilizar algunos otros implementos, como los cuales pueden ser binoculares, o también lo que son telescopios, para lo que es observación de aves, ¿no? Entonces, alguna de esas situaciones podemos utilizar, primero estableciendo transectos o puntos de control dentro de lo que es los sitios. Ahora, ¿dónde es bueno establecer estos puntos de control? Siempre en la parte donde que exista interacción entre zonas antrópicas y zonas de bosque nativo o bosque primario secundario, ¿no? Entonces, ahí en medio de la interacción entre zonas que en este caso son antrópicas, cultivos, viviendas y lo que sea bosque, ahí podemos nosotros establecer puntos de control, puntos de monitoreo, o en sitios donde encontremos que el 12 sea bastante alto. Ahí también va a ser fácil hacer esa identificación, porque si es que tenemos muchas especies arbustivas bajas, es decir, el 12 le está bien bajo, va a ser complicado poder hacer todas estas observaciones y visualizaciones. Luego tenemos la mastofauna. La mastofauna, bueno, utilizamos entre algún tipo de metodología cualitativa mediante la ubicación de cámaras trampa, que son unas cámaras que se activan con el movimiento, ¿no? de lo que es la fauna nocturna por lo general, o pues bueno, también puede ser diurna, que activa la cámara y pues toma este registro, ¿no? Tenemos de igual forma observación directa en transectos, que es un poco más difícil si estamos hablando de bosques ya intervenidos, lo que estén cerca de áreas intervenidas. Esto por lo general va a ser más útil dentro de lo que es bosques nativos, ¿no? Y también está la otra que es por evidencia directa de rastros, ¿no? Donde que podemos encontrar huellas. También se suele utilizar aquí lo que son entrevistas, ¿no? En las cuales se puede consultar a la gente de la zona, que puede ayudarnos a identificar a ciertos mamíferos que hayan ellos podido observar, ¿no? Tenemos en cuanto a herpetofauna, observación directa, identificación y vocalizaciones, sobre todo en lo que respecta a lo que son anfibios, ¿no? Que son los que nosotros vamos a identificar con vocalizaciones. Y respuestas, y más bien dicho, observaciones directas, mediante la observación tanto de anfibios como de lo que es especies de serpientes. Entonces, aquí da la particularidad, ¿no? Que nosotros no necesitamos hacer captura, ya que en cuanto a herpetofauna y reptiles, pues nosotros vamos a tener en este caso lo que respecta a observaciones y capturas, que será como, perdón, las capturas será un método cuantitativo, ¿no? En tanto que la observación es únicamente un método cualitativo, ¿no?
Y tenemos la entomofauna también, que es la captura a través de red entomológica, que por lo general esto se hace para lo que son mariposas, ¿no? Tenemos también la otra situación a través de lo que es muestreos cuantitativos, ¿no? Que son muestreos mucho más específicos. Y dentro de los muestreos cuantitativos, nosotros vamos a tener flora, vamos a tener ornitofauna, mastofauna, herpetofauna, entomofauna terrestre, macroinvertebrados acuáticos e ictiofauna, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer estos métodos? En primer lugar, vamos a la parte de lo que es flora. Nosotros vamos a tener que hacer este registro mediante lo que son inventarios, ¿no? Y dentro del inventario nosotros vamos a tener que colocar algunas características, ¿no? Como los cuales son la identificación de especies con el DAP superior a 10 centímetros, ¿no? Diámetro a la altura del pecho, que es distinto a la circunferencia, ¿no? Porque una cosa es tomar la circunferencia y otra cosa es el diámetro a la altura de pecho. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a tener que determinar esas características, altura total, altura comercial, y según eso, pues nosotros vamos a calcular algunos índices que ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que tiene que ver a metodología cuantitativa, que solamente se puede aplicar, como digo, a especies que tengan un DAP superior a 10 centímetros, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en cuanto a esa consideración. Entonces, si es que usted hace conteo de especies o identificación de especies, eso no corresponde a lo que es, en este caso, un método o identificación de especies en campo. No es un método cuantitativo, ¿no? Sino es solamente cualitativo. Ahora, otro método que también se suele utilizar en este caso y que se considera como cuantitativo es la recolección de especies y posteriormente esta identificación en sitios como lo que son los herbarios, ¿no? De la ciudad de Quito, en donde que se realiza esta situación de la identificación. Tenemos en cuanto a lo que tiene que ver ya a la fauna, ornitofauna, como les había mencionado, captura de redes, mediante redes de neblina en transectos, ¿no? Los transectos van a ser importantes o vamos a podernos establecerlos en sitios que tengan, pues como les repito, caminos, que pueden ser caminos internos dentro de bosques todo, o también espacios abiertos dentro de bosques, en donde que yo voy a colocar las redes de neblina que en este caso las redes de neblina tienen una dimensión que es por lo general de 2 metros de altura, de 2 hasta 5 metros de altura por 20 de largo, ¿no? 20 por 5 o 20 por 2,50, 20 por 2. La más común que se utiliza, 20 por 2,50, ¿no? Entonces, eso hay que también tener en cuenta, ¿no? Y de igual forma hay que establecer el sitio, pues, o más bien dicho, la extensión que debe tener en este caso la unidad muestreal, ¿no? Que por lo general va a ser por cada transecto, o más bien dicho, cada transecto va a tener un total de 1 kilómetro, y alrededor de 1 kilómetro hay que colocar cada 100 o 200 metros una red de neblina, ¿no? Y esto, de igual forma, hay que abrir estas redes de neblina en horarios que sean transitados por aves, ¿no? Que estamos hablando los horarios que son entre 6 a 8 y igual de 16 a 18 horas. Ahora, la situación aquí es bastante complicada y muchas de las veces se tiende a ver esto como mal, o sea, es mal visto hacer este tipo de monitoreos porque por lo general cuando las aves caen en la red de neblina, que es una red formada de un material parecido o similar a lo que es el nylon o de nylon mismo, de alta resistencia y en el cual pues las aves quedan capturadas o enredadas lo que son las patitas o que también son las alas. Y por lo general muchas de las veces se lastiman y en ocasiones se ha visto también que fallecen estas aves, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, por lo cual
el permiso de investigación muchas de las veces tiene que estar también colocado para esto, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa consideración y hay que observar, bueno, los biólogos por lo general siempre tienen ya un método para evitar este tipo de situaciones en las cuales se vean afectados las aves, ¿no? En mastofauna nosotros tenemos también de igual forma redes de neblina. Las redes de neblina, ¿para qué son? Para la captura de murciélagos, ¿no? Algunas especies de murciélagos que tenemos. Y tenemos también lo que respecta a las trampas Sherman y Tomahawk. Las trampas Sherman y Tomahawk, que son para lo que es mamíferos pequeños, ¿no? Que pueden ser raposas, que pueden ser roedores, ¿no? Entre otras especies. Animales que son un poco más grandes, como por ejemplo las guatusas, las guantas, por lo general va a ser complicado que caigan en este tipo de trampas. Obviamente utilizan diversidad de cebos. En las redes de neblina, por ejemplo, ahí no tenemos que utilizar cebos porque prácticamente se ubican las redes de neblina en sitios en los cuales tiendan a transitar lo que es aves, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay que observar también el tipo de vegetación que hay. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, encontramos árboles frutales, ahí es donde que podemos colocar este tipo de redes, ¿no? Y de igual forma, pues la mayoría de murciélagos que nosotros vamos a encontrar son frugívoros, ¿no? Hay muy pocos que son, en este caso, que se alimentan de sangre, no recuerdo el nombre exacto del tipo de murciélagos que se alimentan solo de sangre. Y tenemos, como les digo, las trampas Sherman y Tomahawk. Las trampas Sherman son de lata, ¿no? Y las Sherman y las Tomahawk, perdón, son como de malla o que son un poco más abiertas, de tipo malla. Y las Sherman son metálicas completos, ¿no? Las Sherman son un poquito más pequeñas que las Tomahawk. En las Tomahawk, por lo general, van a caer zarigüeyas o lo que nosotros conocemos como raposas. Y en las Sherman, pequeños roedores, ¿no? Que se los utiliza, como digo, para, en este caso, la identificación de esas especies. Esto es un método cuantitativo, ¿no? No es cualitativo como la parte de lo que es transectos, observación directa, entrevistas, entre otras situaciones. Entonces aquí tenemos de igual forma las redes de neblina, como les había mencionado, para lo que es murciélagos, y utilizamos estas metodologías que están acá establecidas, ¿no? En cuanto a herpetofauna, nosotros tenemos que la metodología cuantitativa habla de la búsqueda y captura, ¿no? ¿Con qué vamos a hacer la captura? Vamos a hacerlo mediante, bueno, lo que respecta a la captura con ganchos herpetológicos y en el caso, pues, de lo que es anfibios pequeños, también lo podemos hacer con trampas Pitfall. ¿Cuáles son las trampas Pitfall? Por lo general es una tarrina adaptada que tiene un cebo dentro de esto, una tarrina pequeña, transparente, y esa tarrina se le entierra al nivel del suelo y se pone un cebo a razón de que se vayan a acercar, como digo, anfibios y también se utiliza para la parte de entomofauna. Tenemos en entomofauna la captura mediante algún tipo de trampas, ¿no? En primer lugar tenemos las trampas Pitfall, que les estaba hablando justamente. ¿Esto con qué se lo hace? Con excremento humano, ¿no? Con excremento humano. Y también se lo suele hacer con pescado podrido o camarón podrido en descomposición. Entonces, eso atrae bastante a los escarabajos, pues y se hace este tipo de capturas. Tenemos también las trampas BSR, que son las Van Someren Raido, que es una especie de, digamos, es como una malla, ¿no? Como un toldo. Ustedes han observado que muchas de las veces en la costa tienen la cama y tienen un toldo, ¿no? Que cubren para que no ingresen mosquitos, ¿no? Acá es al revés, ¿no? Tenemos una especie de toldo que tiene una entrada y dentro de la entrada nosotros ponemos por lo general plátano, ¿no?
que es a lo que tienden más o tienen más afinidad las mariposas. Entonces se coloca plátano en descomposición y se acercan las mariposas y quedan atrapadas dentro de la trampa Van Someren-Rider, ¿no? Una cosa que hay que mencionarles también es que siempre tienen que tener en cuenta que los costos de alquiler y los costos de comprar estos equipos también son bastante elevados, así que tengan en cuenta eso, ¿no? Cuando ustedes ofrezcan una proforma, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, ya les digo algunos precios que se manejan para el alquiler de estos equipos, ¿no? Tenemos los macroinvertebrados acuáticos, nosotros vamos a hacerlo con redes Surver y red de patada. La red Surver es una especie de embudo adaptado con un tubo PVC que tiene al final un filtro, ¿no? En el cual nosotros se realiza el muestreo del agua y escurre todo el agua y al final va a quedar dentro de este sedimento los macroinvertebrados acuáticos. Y la otra es la red de patada o red de net, que es una red cuadrada, ¿no? Como un arco de fútbol, ¿no? Pero que obviamente tiene una dimensión más pequeña, el ancho de la malla. Es muy, muy pequeño y que de igual forma, ¿no? Se realiza asimismo el arrastre a través de una superficie, se hace el arrastre con esta red Surver, perdón, red de patada o red de net, red de patada, hacemos el muestreo y pues después hacemos escurrir y al final quedan atrapados, como digo, los macroinvertebrados. Se trasladan estos macroinvertebrados hacia lo que es una bandeja de losa y se realiza la identificación in situ. En el caso de no hacer o no poder hacer la identificación in situ, se lo hace identificación ex situ, ¿no? A través de lo que es la conservación con alcohol al 70%, y el traslado hacia un sitio donde que podamos hacer la identificación, que por lo general son los museos que tenemos en la ciudad de Quito, ¿no? Tenemos en cuanto a los peces, esto se lo hace con redes de pesca, cañas de pescar, ¿no? Para la identificación de este tipo de peces, ¿no? El esfuerzo de muestreo, nosotros vamos a tener un esfuerzo de muestreo cualitativo que por lo general es muy corto, no supera las 4 horas, ¿no? Y de acuerdo a los transectos que hayamos establecidos. En cuanto al muestreo cuantitativo, este sí va a tener pues mayor tipo o mayor extensión, ¿no? Por lo general, todo tipo de muestreo que sea cuantitativo va a tardar entre 2 a 3 días, ¿no? 48 a 72 horas. También hay que tener en cuenta eso. Todo tipo de monitoreo que vamos a hacer. Entonces, ese es el esfuerzo de muestreo. Al hablar de esfuerzo de muestreo, estamos refiriéndonos netamente al área que se va a ocupar y a las horas que se va a hacer para poder obtener datos, ¿no? Entonces, momento, cantidad de horas y días, ¿no? Y obviamente tenemos que respaldarlo de acuerdo a las metodologías y las metodologías me dicen que para hacer monitoreos cuantitativos tienen que ser entre 2 a 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer día tenemos una alta tasa de lo que es captura. En el segundo día empieza a reducirse al 50% y en el tercer día ya solamente 5%. Entonces no podemos superar el tercer día ni tampoco podemos hacer menos de 2 días, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta como esfuerzo de muestreo. Entonces una vez que nosotros ya hayamos establecido toda esta situación, pues pasamos a hacer el análisis de datos, ¿no? Y a transcribir los datos. Dentro de esto, nosotros vamos a tener alguna situación, ¿no? Riqueza general, que es la parte del número de especies con su respectiva cantidad de individuos que se ha identificado por cualquiera de los métodos. La curva de acumulación de especies, que obviamente va a estar dentro de lo que es una estructuración, un diagrama, un histograma, según las especies que hayamos tenido, pues, de acuerdo a los sitios muestreados. Tenemos algunos índices, como el índice de riqueza, número de especies y su composición taxonómica, el índice de similitud, que por lo general vamos a utilizar Jacquard y Sorensen, o los dos, o uno de ellos, ¿no? Que me
indican pues obviamente según unos factores que se calculan de acuerdo al número de especies que tenemos individualmente, dividido, por ejemplo, para el número de especies totales y aplicado a algunos logaritmos y algunas fórmulas que se respectan o que tienen que ver con Jacquard, con lo que se definió dentro de lo que es las metodologías de Jacquard o Sorensen, y según eso, pues nosotros podemos determinar índices de similitud. Tenemos también algunos otros índices para lo que es cuantitativo, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, la diversidad alfa con el índice de Shannon-Wiener, en el cual nosotros vamos a obtener valores inferiores a 3, ¿no? Mientras más cercano esté al 3, quiere decir que existe mayor diversidad. Si es que tiene menos de 3, cercano al 0 más bien, estamos hablando de que existe menos diversidad, ¿no? Tenemos acá la parte de dominancia, en donde que está el índice de Simpson, y el índice de Simpson nos menciona que mientras más cercano estemos a la unidad, este índice es entre 0 y 1, ¿no? Mientras más cercanos estemos a la unidad, o más cercano estés a la unidad, existe más dominancia de una especie, ¿no? O si está cercano al 0, pues existe menos dominancia, ¿no? Y tenemos la diversidad beta también, que tenemos Sorensen, que es por lo general el que más se utiliza, aunque también se está utilizando Curtis bastante. En cuanto a lo que tiene que ver a flora y lo que tiene que ver a especies con el DAB superior a 10 centímetros, ahí nosotros vamos a tener algunas consideraciones, como el área basal, que se calcula a partir de lo que es el diámetro a la altura del pecho, y tenemos también el volumen que se calcula con la altura total y la área basal. Tenemos densidad relativa, dominancia relativa e índices de valor importancia que parten del número de especies, del área basal y del volumen, ¿no? Todas esas situaciones. Tenemos también en macroinvertebrados un índice que se calcula, que es el índice BMWP, ¿no? Para lo que es la determinación. Los macroinvertebrados acuáticos, recuerden que va a ser un factor muy importante para determinar el índice de calidad del agua, porque dependiendo de la existencia de algún tipo de especie que tiene que ver con lo que es insectos acuáticos, con lo que es entomofauna acuática, ahí va a existir lo que corresponde, o más bien lo que tiene que ver con un índice de calidad inferior. Entonces, hay especies que indican calidad del agua inferior o calidad del agua baja, y hay otros que indican alta calidad, ¿no? De acuerdo a las metodologías que se plantean. En cuanto a aspectos ecológicos, de igual forma, ¿no? Todo lo que son nichos tróficos, estados de conservación, endemismo, migración. Endemismo quiere decir que si la especie es endémica del sitio o en este caso es una especie que es migratoria, ¿no? La sensibilidad, el estado de conservación, podemos encontrarlo dentro de lo que es las listas las listas rojas, ¿no? Que tenemos una actualización que se hizo el año pasado y que en base a eso podemos hacer alguna situación. Distribución vertical y uso del recurso también, que por lo general se lo puede hacer. Entonces, todas esas consideraciones también se los hacen, que son aspectos ecológicos, ¿no? Con todo esto, pasamos o podemos pasar a hacer el análisis de resultados, ¿no? En donde que nosotros vamos a encontrar algunos índices o que vamos a transcribir todos los índices que hemos calculado, ¿no? Y ponemos por último las conclusiones, ¿no? Tenemos aquí, les voy a mostrar dos ejemplos simples. Por ejemplo, regresando, pues como les dije, al ejemplo que teníamos de la empresa que estaba ubicada en un sitio donde que ya existe una alta intervención, ahí nosotros por lo general vamos a utilizar metodologías cualitativas únicamente, ¿no? Pero en el caso de que nosotros tengamos un sitio que no está muy intervenido o donde que encontramos bosque, vegetación nativa o secundaria también, ahí sí nosotros vamos a tener o vamos a poder aplicar todas las metodologías establecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les tengo un ejemplo de un monitoreo
de una hidroeléctrica, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, a ver, en primer lugar, por ejemplo, acá el muestreo ictiológico, ¿no? La ictiofauna. Entonces aquí se establece el área de estudio, la metodología que se va a aplicar, los índices que vamos a calcular, ¿no? Aspectos, uso de recursos, estado de conservación. Se establecen los sitios de muestreo, se obtienen los resultados, donde que están los cálculos de los índices también. Tenemos abundancia, tenemos diversidad, similitud y por último los aspectos ecológicos, ¿no? Y así sucesivamente será para todos los componentes, conclusiones, recomendaciones, macroinvertebrados acuáticos, ¿no? Que como yo les dije aquí vamos a partir de una categorización y esa categorización viene dada por acá, por el puntaje, ¿no? Si encontramos estas familias de acá, el puntaje va a ser 10, ¿no? O que me indican un valor alto en cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? Mientras más bajo sea el valor, nosotros vamos a tener una calidad más mala, ¿no? Entonces, conforme las especies o las familias van ingresando o vamos identificando estas inferiores, ahí va a haber el problema, vamos a tener el problema de que hay una mala calidad del agua, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Tenemos por acá lo que respecta a el componente limnológico, ¿no? Que es otro de los componentes que yo les estaba mencionando que se incorporan cuando los proyectos son grandes y sobre todo cuando los proyectos se utiliza lo que es el agua, ¿no? Para hacer producción, como en este caso es generación eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se utiliza, ¿no? Y así hay que hacerlo para los otros componentes, ¿no? Es un tema bastante complejo en realidad, si es que nosotros nos ponemos a analizar lo que respecta a monitoreo biótico en sí, ¿no? Es un tema bastante amplio, bueno, un tema que también lo solemos tratar de forma más ampliada en el curso de lo que es inventarios ambientales de flora y fauna. Eh, también nosotros tenemos que establecer el componente socioeconómico cultural, ¿no? Que ese componente, bueno, lo vamos a revisar volviendo de lo que es el receso, ¿no? Entonces, nos vemos a las 21:30 para continuar con el desarrollo del curso, ¿no?
Bien, continuamos con el desarrollo del curso. Ahora, para la parte de lo que es el componente social, de igual forma vamos a tenernos que basar en ciertas características del sitio, ¿no? Sobre todo para establecer algunas situaciones, ¿no? Alguna parte del componente no va a ser aplicable en todo, ¿no? Ya que en el caso, pues, particular de que no existiera poblaciones cercanas, se podría tomar como referencia a una población, un centro poblado como una parroquia, en cuyo caso ya no voy a tener que hacer ciertas situaciones como acaso en entrevistas y también algún otro tipo de situación. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a tener que hacer levantamiento de información bibliográfica, levantamiento de campo, ¿no? Acá es donde que cambia bastante. Como digo, cuando muchas de las veces el sitio no tiene mucha interacción con centros poblados pequeños, ¿no? Que sobre todo cuando hay que hacer este tipo de análisis de campo, tenemos que hacer solamente con análisis bibliográfico, ¿no? Y obviamente basándonos en lo que tengan información primaria de documentos anteriores. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos observaciones, encuestas comunitarias, ¿no? Cuando el proyecto es bastante grande y obviamente va a tener una interacción importante con el medio social, como podría ser en el caso de un relleno sanitario, en el caso de una minera, en el caso de una hidroeléctrica, en el caso de lo que respecta a un proyecto petrolero. Ahí probablemente, y bueno, dependiendo de la interacción que tenga con el medio social, entonces ahí vamos a tener que hacer nosotros este tipo de socializaciones. Y para ello, pues vamos a tener que contar con un especialista en la temática, un sociólogo o en este caso una persona que sepa acerca de esta temática. Puede ser un politólogo también. Hay eh, sociólogos, politólogos, entre otros que pueden hacer este tipo de situaciones. Por lo general los sociólogos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer este tipo de levantamiento de información in situ, ¿no? Cuando el proyecto tiene una alta incidencia sobre el componente socioeconómico, social, ¿no? En donde nosotros vamos a establecer pues algunas situaciones, perfil demográfico, alimentación, nutrición. En el caso de, como digo, no tenga mucha injerencia el proyecto, yo o que esté bastante alejado en sí de un proyecto, no, más bien dicho, de un poblado, yo voy a tener que extraer esa información a través de planes de ordenamiento territorial, obviamente de la población en sí más cercana que viene a ser de la parroquia. Entonces de ahí saco toda esta información que tenemos acá, ¿no? Y como digo, si es que hay alta interacción, si es que hay comunas, si es que hay asociaciones, pueblos, comunidades, ahí voy a tener que hacer algunas referencias, ¿no? Que aquí están colocadas. Muchas de las veces puede que existan cuerpos hídricos y conflictos. En el caso de que no existan, pues no lo coloco. Inventario de atractivos turísticos y espacios culturales. Obviamente esto se corresponde a la parte de lo que es la parroquia y se encuentra dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿no? En el caso de que no encuentren el plan de ordenamiento territorial de la parroquia, buscan en el plan de ordenamiento territorial del cantón, que ahí también está dividido por parroquias esa información. Arqueológico, transporte, siempre que aplique todos estos, ¿no? Y percepción del proyecto. Entonces, esto, como repito, esto es necesario hacerlo cuando el proyecto tiene una alta influencia sobre el sitio, sobre el poblado, ¿no? Caso contrario, pues únicamente saco la información o extraigo la información de otros estudios o de lo que tiene que ver el plan de ordenamiento territorial. Eso también tengan en cuenta en el caso de que necesiten extraer esta información. El inventario forestal ya lo explicamos en la parte de lo que es el componente de lo que es la flora, ¿no? Entonces prácticamente nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Dentro de lo que es el inventario forestal, ¿no? Acá, digamos, lo único que varía, pues obviamente será que para hacer un inventario forestal, primero voy a tener que hacer acerca de las especies que tengan un DAP superior a 10 centímetros y también después voy a hacer un listado de lo que es especies que tengan diámetros inferiores
a 10 centímetros. Ahora, esto obviamente nosotros ya hicimos al comienzo el anexo de la viabilidad forestal, prácticamente tendríamos que transcribir lo que está dentro del anexo de la viabilidad forestal. Acá, ¿no? Las mismas tablas que hicimos para el anexo de la viabilidad forestal, colocarlas acá, ¿no? Entonces esa parte ya es más sencilla. Tenemos acá otro componente que es las áreas de influencia y áreas sensibles, ¿no? Anteriormente únicamente se establecía las áreas de influencia directa, indirecta, nada más, ¿no? Acá obviamente con la nueva normativa, con el establecimiento del reglamento ALCOA, nosotros tenemos que establecer áreas de influencia por componente, ¿no? Antes se le hacía una área de influencia directa general y una área de influencia indirecta general. Pero ahora tenemos que nosotros cambiar, ¿no? Ahora tenemos un área de influencia directa por cada componente, tanto del componente físico como del componente biótico, y de igual forma indirecta, asimismo, para cada uno de los componentes. Y tenemos las áreas sensibles, que de igual forma están distribuidas para cada uno de los componentes. La metodología en la cual nosotros vamos a basarnos, obviamente tenemos que basarnos en estudios anteriores, pero nosotros tenemos acá, dentro de lo que es el... Dentro de lo que es el aula virtual, nosotros tenemos algunas metodologías, este documento que está acá en Word, tenemos unos documentos de ejemplos también, áreas de influencias y áreas sensibles, determinación de áreas de influencia y áreas sensibles, este documento también, y tenemos por último la guía de definición de áreas de influencia, ¿no? Con esa guía nosotros podemos guiarnos y establecer. Como les digo, de igual forma tenemos la metodología establecida y en base a eso, pues nosotros vamos a hacer esta determinación, ¿no? Acá únicamente yo les voy a dar algunas claves generales, pero y en base a esas metodologías, pues obviamente ustedes definan las áreas de influencia, ¿no? Y tenemos también otros documentos técnicos, ¿no? Que mediante eso nosotros podemos establecer áreas de influencia y áreas sensibles, ¿no? Entonces, aquí les doy algunas consideraciones que de igual forma vienen indicadas dentro de la norma técnica. Bueno, se debe considerar, ¿no? Área de influencia directa primero, un área que va a confluir en la interacción o integración de todas las áreas de influencia correspondientes, pues obviamente a todos los componentes, ¿no? Dentro de estos, nosotros tenemos componentes físicos y tenemos componentes bióticos, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, en la gráfica que ustedes pueden observar, se ejemplifica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos un área en forma pentagonal, mediante lo que es modelación atmosférica, y en el caso de que exista obviamente contaminantes atmosféricos, porque si no existe prácticamente el área de influencia desde el componente atmosférico o de emisiones a la atmósfera, no voy a necesitar hacer esto, ¿no? Pero en el caso de que sí exista lo que es emisión de contaminantes atmosféricos, voy a tener que hacer una modelación atmosférica y según eso determinar la dirección de la pluma de contaminación. Por ejemplo, acá le han establecido que hacia este sector, que si es que empezamos a considerar como sector norte-este, hacia ese lugar se dirige la pluma de contaminación atmosférica. Las descargas líquidas le han considerado que está en la parte inferior, ¿no? Y hacia la parte derecha, ¿no? Tenemos la afectación del componente fauna, que lo están considerando que está dentro del área de implantación. Tenemos el componente social, que acá le están considerando que hay una interacción, ¿no? Aquí debería haber un centro poblado y el pico de acá de lo que es la empresa. Entonces le hacen la confluencia de todas las, en este caso de todas las áreas de influencia para establecer un área de influencia común, un área de influencia que en este caso viene a estar dada pues por la confluencia de estos cuatro componentes, ¿no? Que en sí vendría a ser el centro que está acá, ¿no? De la fauna. Entonces, todo ese sitio vendría a ser o vendría a constituir el área de influencia directa, ¿no? Pero como digo, todo tiene que basarse en metodología. Para la parte de la atmósfera, hacer un modelamiento atmosférico. En el caso de no existir, pues obviamente colocar el justificativo, ¿no?
el sitio hacia donde se dirigen las descargas, como el componente, la parte del componente hídrico. Nosotros anteriormente, ¿qué es lo que se hacía, no? Establecer un radio alrededor del proyecto de 50 o de 100 metros, dependiendo, o hasta de 1000 metros, dependiendo de del tipo de empresa que sea. Pero como digo, ahora hay que hacer esta consideración, ¿no? De este diseño del área de influencia. Esto lo hacemos con mapas también. Y obviamente el cruce se lo puede hacer posterior. Obviamente utilizando la herramienta buffer, ¿no? Que ya la veremos cómo aplicar en la parte respectiva de ArcGIS. Entonces, de igual forma, hay que considerar todos los componentes, no van a ser todos los componentes aplicables, ¿no? Entonces, solamente aquellos componentes que sean aplicables, ¿no? Tampoco es que hay que colocar específico tampoco, ¿no? Flora, fauna, componente social, calidad del aire, hidrología, ruido ambiente y suelo, ¿no? Entonces, según eso, prácticamente sería según el 097A y según los componentes generales que tenemos del ámbito biótico, establecemos el área de influencia directa, ¿no? Que no va a ser necesariamente, como digo, un radio específico, ¿no? Sino va a tener que ver directamente con las características de cada proyecto, ¿no? El área de influencia indirecta, en cambio, son zonas que se encuentran alrededor del área de influencia directa, ¿no? Aquí sí nosotros vamos a establecer un parámetro que por lo general va a ser, si es que es proyecto pequeño, pues podemos considerar que sea a 50 metros, 100 o 200 metros, ¿no? Que se establece como zonas de amortiguamiento, que son zonas de amortiguamiento, sitios en los cuales se va a producir la recuperación del sistema, ¿no? Y que obviamente va a ser sitios que están cercanos al área de influencia directa, ¿no? Que como repito, puede ser una vez que hayamos establecido el área directa, vamos a establecer un área indirecta, por ejemplo, a 100 metros alrededor del área de influencia directa, ¿no? Tenemos en este caso, como otro componente, el área de sensibilidad o las áreas de sensibilidad, que para eso de igual forma hay una metodología en la cual nos vamos a basar, determinando que la sensibilidad es igual al nivel de degradación por la tolerancia ambiental. Entonces yo tengo que, este tipo de análisis, tengo que irlo a hacer, obviamente, para cada componente de igual forma, ¿no? La tolerancia, la sensibilidad ambiental, vamos a tener que hacerlo para el componente físico y también para el componente biótico, ¿no? De acuerdo a esta metodología que está establecido en la norma técnica, ¿no? Y basados, como digo, en este cálculo que tenemos acá. Entonces nosotros le damos una calificación desde nulo hasta la parte de lo que es crítico, ¿no? De acuerdo a las características que están evidenciadas aquí. La metodología está establecida según esto, ¿no? Para el estudio de impacto ambiental de la primera línea del Metro de Quito. Ese documento está subido a la plataforma y pueden utilizarlo ustedes porque ustedes necesitan siempre basarse en metodologías ya preexistentes, ¿no? Eso es lo que ustedes les van a colocar. Obviamente, si ustedes colocan como esa metodología y colocan la referencia de dónde sacaron esa, es un documento válido, ¿no? Porque en sí no tenemos un documento como sí lo tenemos para lo que es análisis de áreas de influencia, que son diferentes a las áreas sensibles. Ahí sí tenemos nosotros este documento que dice guía para la determinación de áreas de influencia. Entonces ahí sí nosotros ya tenemos ese documento y nos vamos a basar en eso. Acá en cambio nosotros tenemos que hacer la revisión en el sitio, pues obviamente que tenga que ver con referencia directa al componente, ¿no? Es decir, obviamente yo voy a determinar el área de sensibilidad del componente suelo en el sitio donde tomé las muestras de suelo, por ejemplo. Entonces, así hay que determinar las áreas de sensibilidad y dentro de las áreas de sensibilidad, como digo, hay que establecer sensibilidad sin sensibilidad o no sensibilidad, baja, media, alta y muy alta, que luego pues me va a servir para establecer o realizar esta parte dentro de lo que es la evaluación de impactos, ¿no? Que me va a servir para hacer también la evaluación de impactos según esta determinación de áreas sensibles. Como digo, la sensibilidad ambiental va a ser igual a tolerancia por la degradación. Entonces yo también podría aquí realizar una matriz o realizar una determinación directa de cada componente, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener
la sensibilidad del recurso suelo, recurso hídrico, ¿no? Y dentro de esto, cada uno de los componentes vamos a analizarlos. Geología, geotecnia, paisaje, suelos, calidad de agua, ¿no? Entonces, algunos de esos componentes podemos utilizarlos. Y según eso, pues, podemos determinar, como digo, las áreas sensibles. Ahí está la metodología, ustedes pueden basarse y de igual forma ver los ejemplos que están subidos a la plataforma para que ustedes puedan tener en cuenta esto, ¿no? Porque es un tema relativamente nuevo, ¿no? Aunque a pesar de que ya existen algunos estudios de impacto a partir del 2019 que ya contaban con este tipo de análisis de sensibilidad, ¿no? Porque la sensibilidad era un término que se empezó a utilizar por ahí en algunos estudios de impacto desde el año 2015 ya mismo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucha consideración. Entonces, de acá de la sensibilidad biótica, en cambio, nosotros nos vamos a basar en lo que es los libros rojos y el CITES y el UICN, ¿no? Que son documentos donde que se definen las categorías de amenaza para ciertas especies, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, este listado de aquí y según eso, pues nosotros vamos a poder definir, ¿no? Entonces, tenemos especies sensibles, especies en categorías de amenaza. Aquí está clasificado, ¿no? Según los libros rojos, según el UICN, según el CITES, ¿no? Y tenemos el estado de la sensibilidad. Y vamos viendo de acuerdo, pues obviamente, a todo lo que se refiere en este caso, cada uno de los componentes, mastofauna, avifauna, herpetofauna, según lo que nosotros hayamos determinado y podamos establecer las categorías de la sensibilidad para el componente biótico. Y por último tenemos el componente social, ¿no? Entonces acá de igual forma nosotros vamos a tener que establecer algunos criterios socioeconómicos para establecer en este caso la sensibilidad, ¿no? Dentro de esto vendrá la salud, la demografía, uso de recursos hídricos, infraestructura comunitaria y según eso pues podremos establecer la sensibilidad del medio social, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de análisis: el análisis de sensibilidad del medio abiótico o medio físico, del medio biótico y también del medio social. No siempre va a ser aplicable en todos el establecimiento de estas áreas, así que hay que hacer un análisis correcto. Como les digo, aquí está un resumen de la metodología y dentro de lo que es los documentos que están dentro de la plataforma, como son metodología para tenemos, a ver, metodología, aquí, determinación de áreas de influencia y áreas sensibles, es un documento. Capítulo 9, áreas de influencia y áreas sensibles es otro. Tenemos también área de influencia y calidad de agua en los ríos. Y tenemos también por acá la guía para la definición de áreas de influencia. Entonces, en todos esos documentos ustedes se pueden basar para realizar esta parte del análisis de la sensibilidad, ¿no? Pasamos al otro componente también que es el análisis de riesgos ambientales. Para esto hay que entender, ¿no? Que por lo general las personas que hacen este análisis son aquellas que tienen conocimiento en lo que respecta a lo que es evaluación de riesgos dentro de las empresas. Hablamos de las personas que se encargan de la seguridad y salud ocupacional. Por lo general, las personas en medio ambiente no tenemos muchos conocimientos o al menos no nos alcanzan los conocimientos hacia el punto de lo que es la seguridad y salud ocupacional, que se maneja como un tema mucho más específico. Entonces, si es que usted tiene, bueno, conocimientos en esta parte, inclusive si es que tiene un posgrado en la temática de seguridad y salud ocupacional, podría realizar este análisis. Caso contrario, pues tendría que valerse de una persona de seguridad y salud ocupacional. Ahora, no es tan difícil tampoco y bueno, ahí también hay que considerar de que si la persona, en este caso, o la persona o el profesional que les va a ayudar, sabe de este tema también, y hay que considerar también si es que la empresa es grande
no es una empresa muy grande. Si es que no es una empresa muy grande, de igual forma yo voy a poder hacer personalmente el análisis yo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo esto? Pues necesito hacer, primero que nada, este análisis de riesgos para establecerlo dentro de lo que es el plan de contingencia, ¿no? Mediante esto establezco el plan de contingencias y las metodologías, bueno, primero hay que conocer la clasificación que hay que hacer, riesgos endógenos y riesgos exógenos, ¿no? Los riesgos endógenos quiere decir acerca de lo que es los riesgos que pueden provocarse desde lo que es el proyecto hacia el ambiente. Entonces aquí estamos hablando derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas y fallos operativos, ¿no? Del proyecto hacia el medio, ¿no? Y los riesgos que en este caso son exógenos, que vienen a ser desde afuera, externos, desde el medio, hacia el proyecto. Entonces, acá están geológicos, atmosféricos y biológicos sociales. Dentro de esos tenemos terremotos, sismos, deslizamientos, asentamientos, erosión de suelo, inundaciones, huracanes, sequías, tormentas, plagas, epidemias, sabotaje y terrorismo. Entonces, luego de considerar toda la existencia, o más bien dicho, la identificación de riesgos exógenos y riesgos endógenos que podrían presentarse, pasamos a establecer el riesgo, ¿no? Que es igual a la gravedad por la frecuencia. Para esto, pues obviamente nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una matriz de igual forma, en donde que nosotros vamos a tener de igual forma, como yo les dije, un cálculo de las consecuencias por la probabilidad y así obtenemos la parte de lo que es el grado, ¿no? Entonces, la gravedad por la frecuencia o consecuencias es prácticamente lo mismo, la probabilidad por las consecuencias o la probabilidad por la frecuencia, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, dentro de esto yo voy estableciendo, ¿no? Es una matriz de doble entrada y voy estableciendo para cada uno de los componentes, por ejemplo, de incendios, voy considerando primero la probabilidad de la ocurrencia, si es que es probable, improbable, poco probable, yo establezco eso en la visita técnica que yo haga para la determinación de la evaluación del riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo considero que dentro de la empresa hay poca probabilidad de que exista, en este caso, un incendio, y las consecuencias de un incendio, pues van a ser, por ejemplo, podrían estar en serias, ¿no? Porque un incendio es algo considerable. Entonces, digamos, aquí tendría que yo cruzar la ocurrencia poco probable por las consecuencias serias, ¿no? Incurriendo en una categoría que vendría a ser moderada, ¿no? Y así hago el análisis para cada uno de los riesgos, ¿no? Matriz de doble entrada. Y así de eso. Y mediante eso, pues, tenemos el valor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Probabilidad poco probable y consecuencias serias, que viene a ser moderado, moderado, bajo y bajo. Entonces, yo necesito acá actuar sobre aquellos que estén establecidos como moderados a altos, ¿no? Y esos que yo he establecido como moderados a altos, voy a tener, bueno, más bien dicho, tendríamos que tener moderados, altos y muy altos, ¿no? Podría establecerlos dentro de lo que es el plan de contingencias. O, bueno, si es que tenemos un número elevado de riesgos que he identificado, puedo dejarlos a los altos y muy altos como prioridad. Incluyendo también puede ser el moderado como sugerencia para colocar en el plan de manejo. Pero por lo general yo siempre voy a encontrar moderados y altos. Entonces esos moderados y altos los coloco dentro de la parte del plan de contingencias, porque ese es el objetivo, ¿no? Analizar los riesgos endógenos, riesgos exógenos, hacer esta matriz de doble entrada y según eso, pues establecer lo que voy a colocar en el plan de contingencias. Para el plan de contingencias me va a servir esta parte, ¿no? Y pues también, aparte de estas consideraciones, vamos a pasar a otra parte. Como les digo, eso hay que hacerlo en el plan de contingencia o incorporar el plan de contingencia según las medidas que yo haya determinado. Ahora,
El siguiente capítulo que nosotros vamos a ver es la evaluación de impactos socioambientales, y para eso pues nosotros nos basamos en la metodología de Leopold, ¿no? En la matriz modificada de Leopold, que es la que se utiliza para hacer estas consideraciones, ¿no? Entonces ustedes acá dentro de la plataforma van a encontrar unos ejemplos que ustedes van a poder utilizar. Según esa, tenemos aquí también una guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental y tenemos la presentación, ¿no? Que ustedes pueden utilizar. Entonces, primero, ya teníamos el análisis de riesgo y ahora vamos a tener lo que es la evaluación de impactos para, en este caso, el establecimiento del plan de manejo ambiental, que posteriormente lo vendríamos a hacer. Una vez que nosotros ya tengamos el plan de manejo ambiental, necesitamos adjuntar anexos y posteriormente hacer la subida al sistema, ¿no? De este documento. Buenas noches. A ver, dice, ¿existe una metodología específica para realizar el plan de contingencia? Ya que entiendo que los planes de contingencia también se representan a los bomberos. Desconozco de ese procedimiento del presentamiento del plan de contingencia porque el plan de contingencia que se presenta a los bomberos es menester de la seguridad y salud ocupacional. Entonces, siempre a partir de la separación de todo lo que es seguridad y salud ocupacional con lo de ambiente, tenemos que establecer un límite, ¿no? En las empresas pequeñas, bueno, muchas de las veces solamente contratan a un técnico que se encarga de seguridad y salud ocupacional y ambiente, ¿no? Las tres cosas. Pero, digamos personalmente, como profesional, yo siempre me he especializado únicamente en ambiente. Desconozco cómo sea la elaboración en realidad de un plan de contingencia, un plan mínimo de seguridad y salud ocupacional, un reglamento de seguridad y salud ocupacional. Nunca he tenido la oportunidad ni tampoco me he involucrado, ¿no? Soy un poco ferviente de que cada profesional se debe dedicar a su campo específico, ¿no? Y el campo específico de nosotros como ambientales y como consultores es el campo ambiental. El formato en el que se elabore un plan de contingencia que se presenta a los bomberos es totalmente distinto. Bueno, uno como medio de verificación, algunas veces he tenido la oportunidad de tener en mis manos planes de contingencia de los que se presentan según el formato de los bomberos. Cada cuerpo de bomberos de cada ciudad tiene su formato distinto, de hecho, ¿no? El cuerpo de bomberos de Ambato es distinto, el formato que tiene el cuerpo de bomberos de la ciudad de Baños, de la ciudad de Riobamba. Entonces, en ese sentido, no tengo la experiencia para hacer este tipo de análisis, ¿no? Es decir, para elaborar un plan de contingencia de acuerdo a lo que respecta a los bomberos. Porque el plan de contingencia que nosotros estamos hablando es un plan de contingencia distinto, ¿no? Obviamente que el plan de contingencia que en sí van a elaborar para los bomberos se va a basar en lo que está colocado dentro del plan de manejo ambiental, ¿no? En todo lo que está colocado en el plan de manejo ambiental se va a basar en eso, sí. Pero el plan de contingencia del que yo hablo es netamente el que está especificado dentro de lo que es el reglamento del COA para la elaboración del plan de manejo ambiental, ¿no? Que es algo totalmente distinto. Entonces siempre hay que tener esa consideración. Personalmente, como repito, yo no tengo experiencia en seguridad y salud ocupacional porque no me he dedicado a ese campo. Yo me he dedicado netamente al campo ambiental, a gestión integral de residuos sólidos, a plantas de tratamiento de aguas residuales, a lo que es regularización ambiental, manejo de sistemas de información geográfica, que es mi campo de experticia, pero no el campo de seguridad y salud ocupacional, que es para el cual, como digo, y es menester de esa parte, ¿no? Del plan de contingencias. Que sí, muchas de las veces, como digo, toca elaborarlo, pero por lo general, ¿no? Por ejemplo, para baños, cuando alguna vez le solicitaron a un hotel que está, para el cual estaba haciendo yo el permiso, ellos mismos les habían dado elaborando, ¿no? Entonces, esa es la situación. El plan de contingencia que nos piden dentro del plan de manejo ambiental, ¿lo podríamos hacer? Claro que lo podemos hacer mediante, como yo les dije, el análisis de riesgo. Entonces, si en el análisis de riesgo nosotros vemos la situación de la ocurrencia de que hay, en este caso, riesgo de que sufra o que ocurran sismos, de que ocurran derrames, de que ocurran incendios, ¿qué es lo que debo ir estableciendo? Medidas para cada uno que vayan a remediar cada una de la ocurrencia de estos
impactos, ¿no? O de estos riesgos, que en este caso viene a ser, por ejemplo, para el incendio, el extintor, ¿no? La compra del extintor el extintor esté vigente, ¿no? La recarga del extintor. Para el caso de lo que sea sismos, hacer simulacros, tener un mapa de evacuación, entre otras cosas. Entonces, yo me baso en el análisis de riesgo para establecer, como dije, ¿no? Según el riesgo tenemos ahí nosotros los riesgos que hemos identificado moderado, altos y muy altos, y según eso, yo saber cuáles medidas van a estar compaginados con el análisis de riesgo que hice. Por eso es que el análisis de riesgo tiene que estar bien elaborado y una vez correctamente elaborado el análisis de riesgo, yo puedo establecer medidas dentro del plan de contingencias, del plan de manejo ambiental, que como digo es distinto al plan de contingencia que se elabora para lo que es el cuerpo de bomberos, ¿no? Pero me baso en el análisis de riesgo. Según el análisis de riesgo, paso a hacer lo que es el plan de contingencia. Asimismo, según los monitoreos que yo haya hecho en la parte de lo que es el medio físico y el medio biótico, hago también o establezco también el plan de monitoreo y seguimiento, ¿no? Entonces, de ahí voy sacando las partes, ¿no? Que necesito establecer. Bien, vamos a quedarnos acá justamente en la revisión, ¿no? De la matriz de identificación de impactos ambientales, que como digo, es bastante sencillo. Bueno, nosotros vamos en este caso, a utilizar metodología de la matriz de Leopold modificada, dentro de lo cual nosotros vamos a utilizar algunos componentes, ¿no? Dentro de los cuales va a estar la intensidad, la extensión, la duración, la reversibilidad, el riesgo, la extensión, ¿no? Y según esa metodología, pues nosotros vamos a ir calificando. Obviamente tenemos que establecer las operaciones, o más bien dicho, las fases que tiene el proyecto, y dentro de las fases nosotros vamos a ir estableciendo actividades. A cada una de esas actividades vamos a irle dando calificación según el tipo de matriz que tengamos. Por ejemplo, para la matriz de intensidad, vamos a establecer alta, moderada y baja, según la interacción. Por ejemplo, aquí tenemos transporte de materia y el impacto que va generando por cada uno de los medios que tenemos, abiótico, biótico y socioeconómico cultural, ¿no? Los factores que aquí están de igual forma desglosados y vamos dando la calificación, ¿no? El transporte de materia prima hacia la calidad del aire, ¿qué tipo de impacto puede generar? Si puede ser un impacto alto, moderado o bajo. En el caso, pues de igual forma, nosotros tenemos que establecer una matriz de impactos positivos e impactos negativos en primer lugar, ¿no? Aquí están establecidos con una X los impactos negativos y con un más los impactos positivos, porque recuerden que siempre se establecen impactos positivos y negativos. Una vez que ustedes establezcan todos los factores, ¿no? Intensidad, extensión, duración, reversibilidad, riesgo, extensión. Conjugo todos los factores, ¿no? Que en este caso es para una empresa en sí. Conjugo todos los factores en una única matriz que viene a ser la matriz de magnitud. La magnitud se calcula según el cálculo de factores, que aquí están de igual forma establecidos, ¿no? La magnitud se establece por intensidad de extensión y intensidad, extensión y duración. Y tenemos reversibilidad, riesgo y extensión, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos los pesos ponderados según la metodología establecida y según esa metodología nosotros nos vamos acá, ¿no? Vamos dándole los valores primero de cada uno de los factores, establecemos la matriz de magnitud, la matriz de importancia y tenemos un resultado donde que está la matriz modificada de Leopold, que es la matriz de magnitud de importancia. Obviamente, los impactos críticos negativos son, y los altos es a través de los cuales nosotros debemos trabajar y en los cuales nosotros vamos a establecer un plan de manejo ambiental para corregir esos impactos, ¿no? Esta matriz debe tener relación con la matriz de riesgos para el factor SST, seguridad y salud en el trabajo. Algo que es importantísimo, deben tratar de sacar bastante ya el tema de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ya el plan de seguridad y salud ocupacional. Dentro de la elaboración del plan se eliminó ya
en el ERECOA la parte de seguridad y salud ocupacional. Entonces, no es necesario utilizar este documento que usted menciona, que es la matriz de riesgos. Eso es otro procedimiento que es correspondiente, como digo, a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Eso es correcto, pero no tiene nada que ver aquí en sí, ¿no? Aquí nosotros hacemos un análisis en base a criterios que tienen que ver más con el impacto ambiental, ¿no? Ahí en seguridad y salud del trabajo nosotros hacemos otro tipo de análisis, ¿no? Aquí es más con el impacto ambiental, por eso hacemos evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, cada una de las actividades, ¿cómo ve afectado a cada uno de estos componentes, ¿no? No tiene mucha relación en realidad con la matriz de riesgos, que es otro tipo de matriz que se maneja, ¿no? Entonces, como digo, así nosotros hacemos y obtenemos el resultado y debemos establecer o definir los impactos críticos y altos negativos y según eso, en esos trabajar, ¿no? Para poder obtener, como digo, un resultado que nos permita elaborar el plan de manejo ambiental, que eso lo veremos el día de mañana y también ya empezaremos con el siguiente capítulo, ¿no? Una buena noche a todos, muchísimas gracias. Han pasado unos minutitos, pero valga, ¿no? Para poder profundizar un poco más. Una buena noche a todos, pues, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.